como les seguía comentando, eh, la diferencia como tal de lo que va a ser las pelvis masculinas y las femeninas, por lo general las encontramos en lo que va a ser la cavidad pelviana en cuanto al hombre es de mayor longitud y esta es más crónica, en cambio la cavidad femenina es más corta y más cilíndrica. En cuanto a la arquitectura, pues obviamente la de los hombres es más robusta, se ve más prominente lo que va a ser las espinas ilíacas, el promontorio va a ser más accesible, los huesos, en cuanto a la mujer, los huesos ilíacos por lo general casi no se siente, tienen un sentido vertical. Lo que va a ser la base del sacro y del coxis son más amplias, lo que va a ser el ángulo suprapúbico es más grande, más prominente. Y como tal, tenemos aquí lo que va a ser los tipos de pelvis. Tenemos 4 tipos de pelvis, según la anatomía de Gray. La pelvis androide solamente la vamos a conseguir en los hombres. La antropoide, lo que va a ser la androide, habitualmente la podemos encontrar en las mujeres y los hombres. La ginecoide solamente en las mujeres y la platipeloide es muy raro, en porcentaje es un 5% las personas que puedan tener este tipo de pelvis. La diferencia entre cada una de ellas es bastante amplia. Tenemos que la pelvis ginecoide es la más adecuada para lo que va a ser la evolución espontánea del parto. Se caracteriza por un diámetro antero posterior similar al transverso, sacro con cara anterior cóncava, paredes laterales rectas o paralelas, ángulo suprapúbico muy abierto, mayor de 90 grados. El extremo superior es ovalado, ovoide, ¿ok? Por lo general es forma circular. Al momento de realizar el tacto vaginal no se siente realmente nada, se siente simplemente un cilindro y estas son las que realmente están aptas para lo que va a ser el momento del parto. La androide, como le comenté, se caracteriza posterior mayor que el transverso, sacro largo y recto dirigido hacia atrás, paredes laxas, algo convergentes, espinas ciáticas, el ángulo suprapúbico algo estrecho. Por aquí podría pasar lo que podía haber paso a lo que va a ser el parto como tal. Podría tener, ya que el bebé obviamente se orienta hacia el oblicuo más grande y como tal podría haberse un parto. Por lo general tenemos entre porcentaje de 65 a 75% de personas que poseen este tipo de pelvis y también es favorable para lo que va a ser la atención del parto. Tenemos entonces ay, me confundí de lámina, disculpen. Pasa que obviamente tengo un poquito el táctil dañado, pero bueno. La androide, corrijo aquí, lo que va a ser la androide, la androide como tal es la pelvis masculina, ¿ok? Eh, el diámetro anteroposterior, que es es de menor, es que el menor que el transverso, que es este. Las espinas ciáticas, como ven aquí, son muy prominentes. Por ende, por allí
no, como tal, no permite el paso de lo que va a ser el descenso de la cabeza de el feto, ¿ok? Las, el ángulo suprapúbico, que vendría siendo este, realmente es demasiado cerrado. Y el estrecho superior tiene forma triangulada, ¿ok? Por ende, allí es muy difícil que se dé lo que va a ser la conducción del parto. Y me falta una. Ajá, la platipeloide. eh, el diámetro anteroposterior, que vendría siendo este, ¿ok? Es menor que el transverso. Y el sacro se encuentra corto, se dirige hacia atrás, ¿ok? Las paredes son laxas, las espinas ciáticas son prominentes, ¿ok? El ángulo suprapúbico es amplio o es abierto y el estrecho superior tiene forma ovalada, ¿ok? Esto como tal, que sea ovalada, a pesar de que es muy rara encontrar esta pelvis, podríamos tener el descenso de lo que va a ser el trabajo de parto, ¿ok? Lo único que favorece esta pelvis es que como es ovalada, ¿ok? Las espinas ciáticas, aunque sean prominentes, eh, podría hacer lo que va a ser el trabajo de parto. Sin embargo, bueno, ya saben que obviamente la pelvis más adecuada vendría siendo la ginecoide. Aquí tenemos la diferencia entre cada una de ellas. El estrecho superior de la ginecoide es transversal. La androide, obviamente, lo posterior es más pequeño. La antropoide. El androide es triangular. Y en la platipeloide, la formación de ellos como tal. En los ángulos sacro, ¿ok? Lo que va a ser la ginecoide y la androide son aproximadamente de 100 grados. Eh, en la androide es de 90 o de más y en la platipeloide es menor de 90. Las pinas ciáticas, las crestas ilíacas, perdón, en la ginecoide y en la androide son paralelas al pubis, en la androide y en la platipeloide y en la antropoide. En la androide y en la platipeloide son más convergentes y divergentes, ¿ok? En lo que va a ser la escotadura sacroiliaca, la ginecoide es más ancha, en la antropoide es más ancha aún. Y en lo que va a ser en la androide es estrecha y en la platipeloide es ancha. Las espinas ciáticas, por lo general, las primeras dos que va a ser el androide y la platipeloide son más prominentes. El sacro, por lo general, en la ginecoide es más ancho y cóncavo. Y por lo general, no se siente, igual que en la antropoide. En cambio, el androide, él es completamente largo y plano, por lo que generalmente uno al realizar el tacto enseguida una vez lo siente. Las paredes de la pelvis ginecoide y la antropoide son paralelas y en la androide son convergentes. En la platipeloide son divergentes.
El ángulo suprapúbico en la ginecoide es mayor de 95 grados. En la antropoide es menor de 90, pero no menor de 60. En la androide es ancho y en el platipeloide es menor de 85. El diámetro bisquiático es completamente ancho. La ginecoide, en la antropoide es menos amplio, obviamente, y la antropoide es reducido. En la platipeloide aumenta, pues. El diámetro anteroposterior en la ginecoide es largo. En la antropoide es más largo y en lo que va a ser en la androide es estrecho. En la platipeloide es más largo como tal. En cuanto a la pelvimetría clínica, tenemos que tener en cuenta 5 parámetros especiales, por alguna manera decirlo, que es obviamente el que nos permite saber en el momento de realizarle un tacto, por lo menos a una primigesta, si esta paciente puede parir o no, que por lo general son. Al momento de introducir, obviamente, los dedos índice y medio, vemos principalmente lo que es la excavación del sacro, ok. Vemos si podemos llegar o no al promontorio, verificamos lo que va a ser las paredes vaginales y vemos hacia los lados. Y vemos si sentimos lo que va a ser las espinas ciáticas. Por lo general, en la ginecoide, que es la pelvis que tenemos más frecuentemente, ya como tal no se siente, o si la sienten, se siente como Roma, exactamente así, pero por lo general no se siente. Posterior ya, como último punto y ítem a realizar en la pelvimetría clínica, es de una vez sacando, obviamente, después de hacer todo lo demás, verificar lo que va a ser el ángulo suprapúbico. ¿Cómo lo hacemos? A través del puño. Con el puño cerrado, en la sínfisis púbica como tal, vemos si este nos abarca completamente el puño. Podemos decir que él es mayor de 90 grados y por allí la cabeza del feto va a poder salir. Obviamente, al momento de realizar una pelvimetría clínica, tienen que de una vez realizar lo que va a ser el tacto vaginal. Nunca, sea una primigesta o una pelvis no probada, es decir, un peso menor de 3.000 gramos, hacer el tacto y sacar, no. Ustedes por lo general hacen el tacto, verifican la pelvimetría y posterior obviamente le van a informar a sus médicos encargados lo que va a ser, lo que fue realmente el tacto. Obviamente, esto es verificando lo que va a ser la parte de la pelvis. Obviamente, antes de ustedes realizar ese tipo de tacto, ya debieron de haber realizado las maniobras básicas para verificar lo que es la vitalidad fetal y las maniobras del Doppler para ver la posición del feto en el útero. ¿Okay? Las maniobras del Doppler son 4 como tal. La primera, como evalúa lo que es la altura del cuerpo uterino. Aquí vamos a ver como tal lo que va a ser el fondo del útero, ver hasta dónde está ubicado el feto y proseguimos nuevamente hacia la segunda maniobra, que nos va a definir la posición como tal del feto. Si está dorso izquierdo, dorso derecho, dependiendo de lo que sintamos a través del tacto. El dorso va a depender de la
de la columna como tal del feto. En la tercera maniobra vamos a definir la presentación, si está presentación cefálica o presentación podálica. Y en la cuarta maniobra es la única maniobra que uno le da la espalda al paciente como tal, que vamos a identificar el grado de encajamiento que tiene el feto en esa película. Luego iniciamos con la inducción y conducción del parto, ¿ok? La inducción del parto va a depender de esta gráfica como tal, que es la gráfica de Bishop o escala de Bishop. Esta escala nos va a definir si realmente el cuello está apto para inducción. Ok, tenemos ciertos puntajes o ciertos parámetros que esta escala mide, que es la consistencia del cuello uterino, la posición del cuello uterino, el borramiento como tal del cuello, la dilatación y el apoyo cervical o por lo general, donde se encuentra ubicada la presentación a través de la pelvis. Tiene un puntaje de 0 a 1, siendo, por ejemplo, en cuanto a la consistencia firme, 0 puntos, es decir, que ese cuello está duro, eso equivale a 0 puntos. Si el cuello está más o menos blando, equivale a 1 punto. Si está blando, equivale a 2 puntos, ¿ok? La posición, si está posterior, eso es 0 puntos. Si está central, equivale a 1 punto, o si está central, vale 2 puntos. Borramiento de 0 a 30% es 0 puntos. Por lo general es un cuello que uno lo siente completamente grueso, duro, entonces ya eso es 0 a 30% y vale a 0 puntos. El borramiento de 30 a 50% equivale a 1 punto y de 50 a 80 equivale a 2 puntos y mayor de 80 equivale a 3 puntos. Esto es un cuello que uno lo siente como si fuera una tela, exactamente, súper finito, ¿ok? La dilatación, bueno, sin dilatación es 0%, 0 puntos. Y 1 centímetro, que equivale a un dedo, va siendo un punto. Y que un dedo amplio o 2 centímetros equivale a 2 puntos. Y mayor de 3 centímetros, que vendría siendo 2 dedos, ¿ok? Con un poquito de abertura entre los 2 dedos vendría siendo 3 puntos. Claro está, esto va a depender de lo que es el grosor y los centímetros de cada uno de cada explorador, ¿ok? Cuando hace el tacto como tal. No es lo mismo que yo haga un tacto que lo haga un hombre, porque por lo general los dedos de los hombres son más gruesos. Ya eso es a precisión de cada uno de los médicos como tal, de las personas que realizan los tactos. El apoyo cervical, que la presentación esté alta, ¿ok? Eso equivale a 0 puntos, alta o móvil, a eso me refiero. Que tenga apoyo cervical, que esté sobre el estrecho inferior de la sínfisis púbica, equivale a 1 punto, que toque ya las espinas ciáticas equivale a 2 puntos y que sobrepase las espinas ciáticas equivale a 3 puntos, ¿ok? Cuando decimos que un cuello no es favorable para la inducción del parto, cuando esté de menor a 6 puntos. Por lo general, un cuello apto para inducir es un cuello que esté más o menos blando o ya blando, ¿ok? Con 2 centímetros de dilatación o 2 dedos justos, ¿ok? Y por lo general ya el feto está encajado, es decir, que esté por debajo de la sínfisis púbica. La inducción del parto es un procedimiento que se da a través de medicamentos. Se debe realizar, como les comenté, a través de la escala de Bishop. Se realizan con medicamentos como lo es el misoprostol como tal. Como les comenté, pasa es que la imagen se ve borrosa, pero esto es la indicación que nos proporciona el Ministerio del Poder Popular para la Salud en cuanto al misoprostol para lo que va a ser la inducción, en feto muerto retenido,
maduración cervical, entre otras cosas, pues. Para lo que va a ser una inducción se van a utilizar 25 microgramos. El misoprostol viene de 200 microgramos, ¿ok? Si necesitamos 25 microgramos, una tableta se parte en 4 partes. Claro está, esto es algo difícil de precisar porque es una tableta que es pequeña, ¿ok? Entonces, por lo general, uno al momento de utilizarlo debe tener cuidado, ya que esto como efecto adverso tiene una taquisistolia, es decir, más de 6 contracciones en 10 minutos, ¿ok? Por lo general, una contracción buena para el trabajo del parto son de 3 a 4 contracciones. Una taquisistolia es mayor de 6 contracciones. Bueno, las indicaciones como tal para una inducción del cuello uterino, pues una pelvis ya anteriormente probada. Una pelvis ya anteriormente probada. Primigestas, ok, edad gestacional mayor de 39.6 días, ok, 39 semanas más 6 días, que no haya iniciado el trabajo de parto, podría ser hasta las 41 más 5, dándole chances para no realizar como tal una cesárea segmentaria. Una enfermedad hipertensiva asociada en el embarazo que tengamos controlada, también podemos inducir al parto, una curionitis, un óbito fetal, ruptura prematura de membranas, que obviamente tengan un cuello apto para inducir, embarazos, como les dije, post término o en vía de la prolongación, electivas también, otras son las enfermedades inmunológicas, los oligoamnios leves. Un riesgo de parto acelerado podríamos tenerlo un poquito en dudas, ¿ok? Las hemorragias controladas. También podríamos inducir el parto a una restricción de crecimiento uterino, obviamente cuando el Doppler da negativo y el feto no es tan pequeño, ¿ok? La isoinmunización y una como tal un óbito fetal y una placenta madura, ¿ok? ¿Cuándo no vamos a inducir un cuello uterino, ¿ok? Cuando la presentación está transversa, ¿ok? Hay una desproporción fetopélvica que la evidenciamos con el tacto, con la volumetría clínica, lo que debe ser las placentas previas, cesáreas, con un tiempo de realización de menor de 3 años, ¿ok? Cáncer de cervix, prolapso de cordón, herpes genitales, no se ve, no puede pasar por ahí jamás y nunca. Sufrimiento fetal agudo ya comprobado, ¿ok? Los fetos que son voluminosos, que son la macrosomía, las rupturas de uterinas previas y obviamente por indicación médica o obstétrica. Como les comenté, para la inducción del parto se utiliza el misoprostol, que por lo general da reacciones adversas, como lo son los vómitos, náusea, rash cutáneo y fiebre, ¿ok? La taquicardia, aumenta las contracciones uterinas, por lo que da la taquisistolia, y puede aumentar lo que va a ser también por la taquicardia, la presión arterial, y obviamente hay que controlarlo. La conducción
a través de obviamente ya cuando hay inicio del trabajo de parto, se puede realizar la ruptura artificial de las membranas, ¿ok? Esto ayuda a la aceleración de las contracciones uterinas y por lo general aumenta y se procede a, el parto se acelera como tal. Tenemos la aceleración por a través de la oxitocina. Esas pacientes que no tienen muy buena dinámica, como les comenté, de 3 a 5 contracciones en 10 minutos es lo ideal para que se dé el parto, ¿ok? Y obviamente esto lo debemos tener en cuenta de que a medida que vaya haciendo el proceso del parto, hay que tener un buen control de la frecuencia cardíaca fetal, porque durante la contracción, como el útero se contrae, el bebé se estresa y hace una taquicardia fetal. ¿Ok? Es normal. Lo que no es normal es que la taquicardia se sostenga. Por eso hay que estar muy pendiente cuando administramos oxitocina de estas cosas. Ok, ahora llegamos a lo que va a ser el mecanismo del parto en presentación cefálica. El mecanismo de parto es el conjunto de movimientos que se realiza pasivamente el feto durante el proceso del canal del parto, ¿ok? Hasta una salida del exterior. En esta etapa, ejerce movimientos hacia los distintos ejes de la pelvis para poder acomodarse para su salida. La presentación cefálica podría ser flexionada, que es la más común, es la de vértice, y la desflexionada, que es la de Bregman, que es una posición indiferente, de cara, que es mínima, y de frente, que es mínima, y de cara, que es máxima. De verdad, cuando el feto viene de cara por experiencia propia, es difícil que se haga el parto. Por lo general, ellos crean caput en lo que va a ser en la frente y parte del rostro, y de verdad que es algo que es estresante a veces, ¿ok? Para poder saber la ubicación de lo que va a ser el, el feto, tenemos los planos de Hodge, que son 4 planos. El primer plano va desde la vértebra sacra 2 hasta la parte superior de la sínfisis púbica. El segundo plano desde esa misma vértebra, pero hasta la parte posterior de la sínfisis púbica. El tercer plano va desde las espinas ciáticas, ¿ok? Y el cuarto plano por el promontorio no retropulsado. Los planos de Hodge solamente nos sirven para las presentaciones cefálicas. Empezamos con lo que va a ser el trabajo del parto, ¿ok? Tenemos los tiempos. El primer tiempo es acomodación del estrecho superior. Este se divide en 2 subtiempos como tal. La flexión, que es a través de las contracciones que se prolongan por la columna, el feto actúa a través de una ley que se llama la ley de las palancas, que es cuando una palanca mayor ejerce presión sobre una palanca menor, reduce su punto máximo y se flexiona. Esto quiere decir que la cabeza del feto como tal va a hacer una flexión hacia su cuerpo, ¿ok? Reduciendo como tal el diámetro. El feto sustituye el diámetro occipito frontal, que mide 11.5, al diámetro suboccipito bregmático, que mide 9.5. Se orienta hacia el diámetro de la pelvis, que es más grande, que de preferencia el oblicuo izquierdo, ya que el oblicuo derecho está ocupado por el sigmoide.
El primer tiempo se diagnostica a través del tacto vaginal con la cabeza del feto, ¿ok? En el primer plano de Hodge, la sutura sagital en el plano oblicuo. Cuando llega el segundo plano, la cabeza se coloca fija y empieza el segundo plano. El segundo tiempo es el descenso y encaje de la cabeza. Se procede por las contracciones, ¿ok? El descenso se hace en el mismo diámetro y se da por dos maneras, el sinclitismo y el asinclitismo. El sinclitismo quiere decir que baja los dos parietales al mismo tiempo, es decir, como si estuviese caminando recto. En cambio, el asinclitismo quiere decir que primero baja un parietal y luego un parietal. El otro parietal puede ser el parietal anterior y luego el posterior, el parietal anterior y luego el posterior. Y así la cabeza se encaja en la pelvis y comienza lo que va a ser el tercer plano. El diagnóstico de este tiempo, la presentación encajada, la vamos a verificar a través del anillo de la sínfisis, del estrecho superior de la sínfisis púbica. Podemos tener un método para verificar esto, que es a través del método de Farebeu, que es realizando un tacto vaginal. Tenemos que la cabeza está fija. Cuando realizando el tacto nos caben dos dedos amplios, ¿ok? Que vendrían siendo 3 dedos o 3 centímetros, a los lados o sea, haciendo el tacto y tocando hacia los lados de la cabeza los parietales, ¿ok? Sabemos cuando está encajada, cuando ya no nos abre como tal los dedos, sino que tenemos dos dedos justos, o sea, 2 centímetros en cada lado. Y profundamente encajada cuando nada más nos entra un solo ladito de los parietales o ya no nos entra ningún dedo. Tenemos el tercer tiempo, que es acomodación del estrecho inferior por rotación interna intrapélvica. La cabeza rota a la sutura sagital, se coloca en dirección antero-posterior, llega hacia la occipital del pubis y realiza 3 movimientos. El descenso o el encajamiento, que se produce por la actitud o la flexión del feto a través de la cabeza y cambia de posición por rotación. Se asocia el primer tiempo, en este tiempo se asocia el primer tiempo de hombros, que es acomodación al estrecho superior. Se diagnostica ya con la cabeza profundamente encajada. El cuarto tiempo es desprendimiento. Por lo general lo hace en dos fases, que es la flexión y la expulsión completa. Tenemos que aquí es cuando ya sale la cabeza del introito vaginal, sale primero el bebé en flexión, ¿ok? Y posterior él se desflexiona completamente. Aquí se da el segundo tiempo de los hombros, que es el descenso y la acomodación al estrecho del oblicuo. Tenemos el quinto tiempo, que es acomodación de los hombros al estrecho inferior. Se procede la rotación para colocar el diámetro antero-posterior, los movimientos de silencia de la cabeza. Obviamente la cabeza se va a orientar al estrecho, al dorso donde el feto estaba anteriormente según las maniobras de Leopold, y van descendiendo lo que va a ser los hombros. El sexto tiempo es el desprendimiento de los hombros. Ok, primero hay un descenso del hombro anterior, es decir, sale el hombro que se encuentra en la parte superior, o sea, hacia la sínfisis púbica, y posterior uno hace ciertos movimientos, uno desprende hacia abajo y luego sube el feto hacia la sínfisis púbica. Y termina lo que va a ser la expulsión del feto. Aquí hay una imagen que podemos ver. Entonces, aquí hay un resumen. Sabemos que los tiempos del polo cefálico, el primer tiempo es acomodación del estrecho superior. El segundo es el descenso y el encaje. El tercer tiempo es acomodación al estrecho inferior y empieza lo que va a ser el primer tiempo de los hombros, que es acomodación al estrecho superior. El desprendimiento de la cabeza hace el segundo tiempo de los hombros, que es el descenso y el encaje. El
quinto tiempo de la cabeza, que es la rotación externa, empieza lo que va a ser la acomodación en el estrecho inferior de los hombros y posterior hace el desprendimiento completo del feto. Luego, por lo general, dependiendo del hospital donde estemos, se pueden realizar dos procedimientos. O la misma persona realiza los cuidados del recién nacido o entrega el recién nacido al personal de pediatría o a las licenciadas. Por lo general, cuando uno hace un artículo 8 en un lugar donde solamente estás tú con la paciente y una enfermera, siempre realiza los cuidados el médico. Entonces, para ello tenemos que tomar en cuenta que en las nuevas actualizaciones no se le hace mucho como tal al recién nacido. Solamente se le hace el pinzamiento y la sección, o sea, el pinzamiento y el corte del cordón umbilical, la colocación del clamp, se le coloca las gotas oftálmicas con gentamicina para prevenir conjuntivitis neonatal, ¿ok? Se coloca la vitamina K para evitar hemorragias y lo que se realiza posterior va a ser el aseo. En las nuevas actualizaciones ya no se aspira como tal el recién nacido, no se le realiza verificación de permeabilidad del ano, ¿ok? Y solamente se le realiza el aseo. Dependiendo de la institución donde estén, se coloca lo que va a ser la vitamina, las inmunizaciones, que son la hepatitis B en las primeras 24 horas y la BSG en los primeros 28 días. Pero esto va a depender del peso del bebé. La BSG no se pone en un peso menor de 2.800 gramos. Bueno, y con esto concluimos ya lo que fue el curso como tal. Y no sé si tengan alguna pregunta. No, bueno, yo por ahora no. En cuanto a la atención del parto, o sea, de